Buen día a todos, comenzamos hoy con un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre modelos conceptuales. Mi nombre es Gabriel Marcano, soy instructor para la Academia Cisco y estos videos se han elaborado para dar apoyo a las clases de la Academia de la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, pueden servir de guía de estudio para personas entusiastas que deseen aprender sobre redes. Este es un tema introductorio muy básico y está dirigido especialmente a quienes están incursionando por primera vez en el estudio de las redes. Está desarrollado de una manera sencilla y fácil, con ilustraciones y ejemplos que espero ayuden a comprender el tema. Hoy vamos a hablar un poco sobre la definición y propósito de los modelos conceptuales, estructura del modelo conceptual, modelo OSI y modelo TCP/IP, encapsulamiento, unidades de datos de protocolo. En primer lugar, ¿qué es un modelo conceptual? Un modelo conceptual es una estructura o esquema normativo formado por capas o partes que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicación. Imaginemos por un momento la enorme cantidad de procesos, tecnologías, protocolos, estándares, medios de transmisión, direcciones, aplicaciones, todo esto interrelacionado entre sí para lograr que los datos viajen de un dispositivo a otro. Un modelo es una gran herramienta que nos permite estructurar, dividir en partes o capas o fases todo este proceso para poder estudiarlo y analizarlo. Además, el modelo conceptual permite a los fabricantes desarrollar nuevas tecnologías de forma estándar y compatible. Sin la estructura de un modelo conceptual sería muy difícil el estudio del proceso de comunicaciones. En este video vamos a ver en primer lugar un ejemplo que describe el proceso de forma general. Partiendo de la base que toda comunicación tiene un origen, un mensaje y un destino, tenemos que el modelo conceptual define que el proceso de enviar un mensaje se desarrolla a través de partes o capas. En el origen se inicia la transmisión mediante una primera parte o capa, dentro de la cual se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos. Posteriormente, estos datos procesados son enviados a una siguiente parte o capa dentro de la cual también se llevan a cabo ciertos procesos sobre los datos. Y así sucesivamente se van enviando estos datos a cada una de las capas inferiores, las cuales ejecutan procesos específicos relacionados con cada una de las capas. Una vez que el dispositivo origen procesa todas las capas, desde la capa superior hasta la capa inferior, coloca los datos en un medio de transmisión y son recibidos en el destino. Al ser recibidos en el destino, continúa la transmisión y procesamiento de los datos mediante capas, de la misma forma que fueron procesados en el origen, pero esta vez en el dispositivo destino y en orden inverso. El proceso se ejecuta desde una capa inferior hasta una capa superior y el mensaje es entregado a su destino. Esto es lo que se llama proceso por capas o layers, como se le dice en inglés. Es importante mencionar acá que los procesos que se ejecutan en el dispositivo origen son los procesos de salida o capas de salida, y los procesos que se ejecutan en el dispositivo destino son los procesos de entrada o capas de entrada. Los procesos de entrada y de salida son los mismos en ambos extremos, pero ejecutados de forma inversa. Ahora bien, pasamos entonces a estudiar los modelos específicos con los que vamos a trabajar. En primer lugar tenemos el modelo OSI, Open System Interconnection, modelo de interconexión de sistemas abiertos por sus siglas en inglés. Es un modelo de referencia que se utiliza frecuentemente para el estudio de procesos de comunicaciones, tiene una arquitectura de 7 capas, fue creado en el año de 1980. En segundo lugar tenemos el modelo TCP/IP. Es un modelo usado para comunicaciones en redes, tiene una arquitectura de 4 capas, fue creado en la década de los 70 y fue implantado en la red ARPANET.
Veamos acá un ejemplo del proceso de enviar un mensaje tomando como marco de referencia el modelo OSI. El modelo OSI presenta una arquitectura de 7 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tenemos la capa de presentación, capa de sesión, transporte, red, enlace de datos y por último la capa física. Al enviar un mensaje, este debe atravesar las capas de salida en el dispositivo origen, luego viajar a través de un medio físico de transmisión y por último atravesar las capas de entrada en el dispositivo destino hasta que el mensaje es entregado. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Estos datos procesados son enviados entonces a la siguiente capa de presentación y a la capa de sesión que, como vimos anteriormente, ejecutan ciertos procesos específicos sobre estos datos. En este video no vamos a hacer mención sobre los detalles del procesamiento de datos que se lleva a cabo en cada capa. Más bien, el objetivo principal es entender y comprender el funcionamiento del modelo conceptual como tal. Sin embargo, quiero hacer mención que los datos sufren una transformación importante al llegar a la capa de transporte del modelo OSI. Con el objeto de facilitar el proceso, la capa de transporte divide los datos en partes más pequeñas llamadas segmentos. Cada uno de estos segmentos son procesados de forma individual y luego enviados a la capa de red. La capa de red, al recibir los segmentos, ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en paquetes, que son enviados a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, al recibir los paquetes, ejecuta sus propios procesos sobre cada uno de ellos y los transforma en tramas que son enviadas a la capa física. La capa física a su vez codifica estas tramas y las coloca en un medio de transmisión en forma de bits para ser enviadas al destino. Es importante entender que los términos segmento, paquete, trama y bits se refiere a la unidad de datos sobre la cual cada capa ejecuta sus procesos. Esta unidad de datos de capa se denomina PDU y vamos a discutirla más adelante en este mismo video. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo destino, la capa física decodifica los bits para reensamblar la trama, que es procesada por la capa de enlace de datos, luego enviada a la capa de red que ejecuta sus procesos y extrae el paquete. Este paquete, una vez procesado, es enviado a la capa de transporte, que extrae y procesa el segmento. Luego, todos los segmentos son rearmados para formar los datos, que son entonces enviados y procesados por la capa de sesión, presentación y aplicación hasta que el mensaje es entregado a su destino. Veamos acá otro ejemplo del proceso de enviar un mensaje, pero tomando como referencia el modelo TCP/IP. El proceso es exactamente el mismo, pero el modelo TCP/IP presenta una arquitectura de 4 capas. La capa superior se denomina capa de aplicación, luego tenemos la capa de transporte, internet y acceso a red. Cuando el mensaje se envía, primeramente es procesado por la capa de aplicación en forma de datos. Posteriormente son enviados entonces a la capa de transporte, donde los datos se transforman en segmentos. Los segmentos son enviados entonces a la capa de internet y los transforma en paquetes. Por último, la capa de acceso a red recibe los paquetes, los procesa, los convierte en tramas y a su vez estas son codificadas en forma de bits y colocadas en el medio de transmisión. Una vez los bits son recibidos en el dispositivo destino, los datos son entonces enviados a las capas superiores hasta que el mensaje es entregado a su destino. Veamos acá una comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. La diferencia principal radica en que los procesos de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI se agrupan en una sola capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de transporte es exactamente la misma en ambos modelos. La capa de red del modelo OSI es la capa de internet del modelo TCP/IP con sus mismas funciones.
Por último, los procesos de capa de enlace de datos y capa física del modelo OSI se agrupan en una sola capa de acceso a red del modelo TCP/IP. Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el encapsulamiento y la PDU. La PDU o unidad de datos de protocolos es el conjunto de información o datos que son procesados como una única unidad. Cada capa implementa su propia PDU o unidad de datos, y cuando se produce flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la PDU de dicha capa. Como vimos anteriormente, los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la PDU de la capa específica que ejecuta sus procesos. Si tomamos como referencia el modelo OSI, podemos decir que las capas superiores, capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión, ejecutan sus procesos sobre los datos. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de estas capas superiores son los datos propiamente dichos. Estos datos, cuando fluyen o ingresan a la capa de transporte, son transformados en unidades más pequeñas llamadas segmentos. La capa de transporte ejecuta su proceso sobre cada segmento de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de transporte es el segmento. La capa de transporte coloca en cada segmento cierta información de control, bien sea para identificar el segmento individual o para establecer el tipo de información que contiene. El proceso de colocar esta información a cada segmento se podría comparar con un etiquetado o un encabezado de segmento, y es lo que se denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de transporte. El segmento encapsulado es enviado a la capa de red y es procesado y transformado en un paquete. La capa de red ejecuta sus procesos sobre cada paquete de forma individual. Por lo tanto, la PDU de la capa de red es el paquete. A este paquete se le coloca cierta información de control relacionada con esta capa, de la misma forma y modo en que se hizo en la capa anterior. A esto se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de red. El paquete encapsulado es enviado entonces a la capa de enlace de datos y es procesado y transformado en una trama. La capa de enlace de datos ejecuta sus procesos sobre cada trama de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de enlace de datos es la trama. A la trama se le coloca cierta información de control y a este proceso se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de enlace de datos. Por último, la capa física codifica la trama en bits y cada bit es procesado y enviado al medio de transmisión. La PDU de capa física es el bit. Una vez los bits llegan a su destino, se produce el desencapsulamiento. El desencapsulamiento no es más que el proceso de leer la información de control de cada PDU, ejecutar los procesos respectivos de cada capa y pasar los datos a su procesamiento en las capas superiores. Por lo tanto, en el destino, los bits se decodifican en tramas, las tramas se convierten en paquetes, los paquetes en segmentos, los segmentos forman los datos y estos son entregados a su destino. Veamos un sencillo ejemplo de un flujo de datos utilizando el modelo TCP/IP al navegar en una página web. Un usuario o cliente desea ingresar a la página web cisco.com. Utiliza un explorador web para realizar una petición al servidor web ubicado en la dirección cisco.com. La petición consiste en visualizar la página web que se encuentra almacenada en el servidor utilizando el protocolo HTTP. Se inicia entonces un flujo de información o datos en la capa de aplicación del dispositivo origen, en donde entra en acción el protocolo HTTP. Luego, la información o datos procesados son enviados a la capa de transporte y el protocolo TCP se encarga de crear los segmentos y procesar cada uno de ellos para enviarlos a la capa de Internet. La capa de Internet crea los paquetes y el protocolo IP procesa cada uno de ellos para enviarlos a la capa de acceso a red. La capa de acceso a red crea y codifica las tramas. Las coloca en el medio de transmisión en forma de bits utilizando la tecnología Ethernet o una tecnología de acceso al medio.
Una vez transmitidos los bits, el destino decodifica las tramas y se ejecuta todo el proceso de forma inversa hasta que el servidor recibe por completo la petición del usuario. En este momento el servidor prepara los datos, en este caso una página web, para enviarla al usuario y se inicia un nuevo flujo de información en donde el servidor pasa a ser el origen y el usuario o cliente pasa a ser el destino. Todo el proceso se ejecuta nuevamente. Los protocolos HTTP, TCP, IP e Ethernet ejecutan sus procesos por capas hasta que el usuario recibe y visualiza en su explorador la página web ubicada en la dirección cisco.com.